¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Pero quién es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es el Verbo. ¿Quién es el Verbo? ¿O qué es el Verbo? ¿O qué representa el Verbo? ¿O qué significa el Verbo? La palabra verbo significa palabra. El Verbo es palabra. Juan capítulo 1 del 1 al 3. En el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. El Verbo era con Dios. El Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo. Y el Verbo, este Dios, era Dios. Con Dios. Era con Dios. El Verbo era con Dios. El Verbo, era en el principio con Dios. Era en el principio con Dios. Está hablando del principio. El Verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Escuchen. Por el Verbo fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, ¿sin quién? Sin el Verbo. Sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a leerlo de vuelta para que se entienda quién es Jesucristo. En el principio era el Verbo, la palabra de Dios. Y el Verbo, la palabra de Dios, era con Dios. Y el Verbo, la palabra de Dios, era Dios. Era en el principio con Dios. La palabra era con Dios, en el principio. Todas las cosas por Él, por la palabra, por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando Dios, en el principio, creaba, con su palabra creaba, con el Verbo Él creaba, Él decía, hágase la luz, y la luz se formaba y se creaba. Produzcan las aguas seres vivientes, y así sucedía. Produzca la tierra hierba verde, y también árboles que den semilla, fruto que dé semilla, que su semilla esté en él. Produzca la tierra hierba verde, y la tierra producía hierba verde. ¿Cómo se creaba la hierba? ¿Cómo se creaban los seres vivientes del agua? Por la palabra de Dios, por el Verbo, porque la palabra de Dios tiene vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Si la palabra que Jesús habla es espíritu, significa que tiene vida. Mi palabra es espíritu y es vida. Tiene vida. Cuando Jesús hablaba, cuando Jesús declaraba, Él declaraba la vida. Cuando en el principio Dios creaba a través del Verbo, de su palabra. Y la Biblia dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo, por la palabra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio, el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. La palabra es Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, leemos un libro y no nos damos cuenta que estamos leyendo el libro de la vida. Estamos leyendo palabras que han sido impresas en hoja de papel, pero que estas palabras escritas en hoja de papel, cuando las pronunciamos, las declaramos, tienen vida. Colosenses 1:15 al 17. Él, Jesús, está hablando de Jesús. Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. ¿Qué significa? ¿Que Él fue el primero en ser creado? No. Significa que Él es el primogénito, el que dio vida a toda la creación, el que formó todas las cosas visibles e invisibles, que dio forma y diseño a todas las cosas, juntamente con el Padre. Porque en Él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. En Él, en la palabra, en el Verbo, en Jesús,
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, de Jesús, y para Él, para Jesús. Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Y Él, o sea Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Jesús. Se debate por ahí si Jesús fue creado o no fue creado. La Biblia a mí me dice, no lo digo yo, la Biblia a mí me dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios. El Verbo era Dios en el principio y estaba con Dios, creando todas las cosas, el Verbo, el Hijo de Dios. Cuando llegó la culminación de los tiempos y para que se dé cumplimiento a la profecía, el Verbo tuvo que transformarse en carne, tuvo que hacerse como cualquiera de los hombres, similar a los hombres, de carne y hueso. Y conocemos al Jesús histórico, al Jesús que describe la Biblia, pero no conocemos la esencia de Jesús y quién es Jesús, qué representa Jesús, qué simboliza el Señor para nosotros, qué es y quién es Jesús. Es mucho más que un retrato de una iglesia católica, es mucho más que una historia emocionante que se escribe en la historia humana, es mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. La palabra de Dios, la Biblia, describe quién es Jesucristo. Dice que en el principio era el Verbo, la palabra. Cuando Dios creaba la esencia de su vida, creaba. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, el principio de la creación de Dios. No simboliza, no representa, no quiere dar a entender este versículo que Jesús fue creado. Él dice el principio de la creación de Dios. No significa que dice el primero en haber sido creado por Dios. No dice eso. Dice el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. ¿Qué es el principio de la creación de Dios? ¿Por medio de qué Dios comenzó a crear? ¿Cuál fue el principio de su creación? ¿Cuál fue la forma principal o el principal diseño o el principio de la creación? ¿Cuál fue el principio de la creación? La palabra, el Verbo. Porque a través de la palabra, Dios el Padre creaba. La palabra, cuando el Padre enviaba palabra, la palabra que tiene vida, que salía del Padre, aleluya, tenía vida, esencia de vida para crear. ¿Cuánto poder está en el Verbo? ¿Cuánto poder tiene el Verbo? Creador de todas las cosas. Y la Biblia dice que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesucristo es el Verbo de vida. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Señor. Y cuando Dios el Padre, al cumplir o dar cumplimiento a la profecía que estaba en el libro de Isaías, que iba a venir el Mesías, envió la palabra en el vientre de aquella mujer llamada María. Y se gestó y se formó un hombre. El Hijo de Dios se hizo de carne y huesos. La palabra de Dios se hizo de carne y huesos para que el hombre pudiera palpar, tocar, ver y escuchar al Dios viviente en la tierra. Aleluya. Aleluya. Jesús se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre. ¿Y qué dice la Escritura? Que el Padre, Dios, lo puso en lo sumo, en lo alto, en lo más alto. ¿Para qué? Toda rodilla se doble ante Jesucristo y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y el Padre otorgó al Hijo, a Jesús, el Verbo de vida,
el derecho al trono. Y hoy Jesús comparte su trono con el Padre. No hay dos tronos en el cielo. Jesús comparte su trono con el Padre. En el libro de Apocalipsis dice: el que venciere heredará todas las cosas. También dice que el que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús dice que se sienta en el trono de su Padre, y después dice que el que venciere se sentará en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. O sea que Jesús tiene preparado tronos, escuchen, para aquellos que le son fieles. Hoy nos sentamos en bancas, sillas de madera, de plástico. En el cielo hay tronos. Pero quiero cerrar con esto. Más allá de todo lo que pueda haber en el cielo, no me toca a mí hablar de las cosas que hay en el cielo, sino de la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que murió en la cruz por nuestros pecados. Jesucristo es ahora Señor y siempre lo fue. Pero para que el mundo conozca que Jesucristo es Señor, tuvo que venir en carne y huesos para entender y dar a conocer a todos los hombres que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Él pagó el precio por nuestros pecados. Y Jesucristo dijo: nadie puede ir al Padre si no viene primero a mí. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie podrá ir al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y hallará pastos, que significa la vida. ¿Qué necesita la oveja para la mantención diaria? El pasto. Entonces Jesús le dice a sus ovejas: yo soy la puerta por la cual ustedes tienen que entrar, y van a hallar el alimento propicio y adecuado para poder crecer y nutrirse. Dice que Jesús es el buen pastor, Salmo 23. Él es el buen pastor. Él es el que es la puerta principal por la cual se entra para conducirnos al Padre. No hay otra puerta por la cual podamos ir al Padre, donde este mundo le llama Dios. Los que hemos creído en Jesucristo le llamamos Padre. Jesús enseñó de esta manera. Así ustedes tienen que orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús nos enseñó y nos reveló quién es Dios. Es nuestro Padre, y nos enseñó a llamarle Padre. El mundo le llama Dios. Los judíos le llaman Adonai, le llaman Señor, le llaman Yahvé. Pero el hecho de decirle Padre, hay una relación más profunda, más estrecha, cuando uno le llama Padre. Rara vez un hijo a su papá le llama por su nombre. Un hijo a su papá le llama papá, porque es el hijo. Los vecinos, los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo le llaman por el nombre, pero el hijo le llama papá. El mundo le dice a Dios Dios, pero los hijos de Dios le llamamos Padre, quien también es nuestro Dios, nuestro Señor. Jesucristo es el Redentor. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Hijo de Dios. No te dejes engañar por nadie. No te dejes engañar por nadie. Jesucristo es el Señor. Y Jesucristo nos dio a conocer quién es el Padre. Porque el Padre estaba velado ante los ojos de todos los humanos, porque cada uno seguía una filosofía, una costumbre, una tradición, una religión diferente en todos los ámbitos de la tierra. Solamente Jesucristo nos revela y nos dice y nos declara y nos enseña quién es el Padre. ¿Lo conoces? Para conocer al Padre tienes que conocer a Jesús. Y si tú conoces a Jesús, Jesús enviará su Espíritu Santo para que tú tengas una estrecha relación
con Él, para conocer al Padre realmente, como Él quiere que tú le conozcas. ¿Estás dispuesto a conocer a Dios? ¿Quieres realmente saber quién es Dios? Pero tienes que seguir las ordenanzas, mandamientos y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay salvación fuera de Jesucristo. No hay salvación fuera de Jesús. La Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres sobre esta tierra en la cual nosotros podamos ser salvos. No hay ni existe otro nombre en el cual pueda haber salvación para los hombres, sino el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el único Salvador, el único Redentor, el único Señor, el único Mesías que puede redimir a los hombres y mujeres de esta generación. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Quieres conocerlo? La Biblia revela quién es Jesús. Y por último, cierro. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre. El Padre, Dios, estaba hablando con alguien. Estaba hablando con el Verbo. Hagamos al hombre. Pero que el hombre tenga nuestra imagen, sea conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre. Ahora yo tengo aquí la Biblia hebrea. Vamos a ver qué dice la Biblia hebrea. Génesis 1:26. Leí recién la Biblia evangélica y ahora voy a leer la Biblia hebrea. Y dijo Dios, hagamos un hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Hagamos un hombre. Hagamos. Dios no estaba solo. Hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Hagamos. Él estaba hablando con el Verbo. El Verbo que tiene el poder de crear y de resucitar. Jesús dijo estas palabras, que Él nos va a resucitar en el día postrero. ¿Quién nos va a resucitar al fin de la era? El Verbo de vida, Jesucristo de Nazaret, nos va a resucitar si es que creemos en Él, si permanecemos en Él, si caminamos en Él, si obedecemos a Él, si nos sometemos a Él y si renunciamos a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso, a todo lo pecaminoso, a todo lo tenebroso, a todo lo que a Dios no le agrada. Y caminar con Jesús. Tienes que renunciar a la oscuridad, a las tinieblas, a la mentira, a la lascivia. Y quiero decirte que si esto tú haces, Jesús te dará de su Espíritu Santo que te fortalecerá por dentro para poder resistir toda tentación y vencer al pecado. Recuerda, no hay hombre o mujer que pueda vencer el pecado. Jesucristo venció el pecado y Él nos da del Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo podemos vencer la tentación y podemos vencer al pecado. No tengas miedo de seguir a Jesús, porque Él te dará su Espíritu Santo. Prueba si estas palabras que te hablo son reales. Él te dará su Espíritu Santo, y cuando tú recibas el Espíritu Santo sentirás el poder, la autoridad, la gracia, el amor y el perdón de Dios. Te lo puedo garantizar, te lo puedo asegurar, porque soy testigo de estas cosas.